Hola, hola, geekers. Bienvenidos una vez más a la Habitación Geek, a este que es nuestro podcast geek, un sitio donde comentamos un poco de todas las temáticas geek que se nos ocurren, test y demás, y a veces nos desahogamos un poquito. Sí, es un espacio dedicado para el desahogo y el aprendizaje también de cosas que van relacionadas al mundo geek, La cultura pop, al la cómic. cultura pop y todo eso en general. Bueno, hoy hablaremos de una temática que pudiese decirse controversial, porque no es que nos vamos a meter con nadie, sino que es algo netamente cultural. Vamos a hablar sobre las diferencias entre el cómic europeo, el cómic americano, y bueno, vamos a meter un poquito de manga allí, porque básicamente son viñetas, y digamos que lo vamos a incluir en esta temática que vamos a tocar. Claro, para que se vaya con algo aparte de las recomendaciones de películas y todos los insights de lo que hay en lo que es el cine. También un poquito de cultura general que a veces es bueno conocer esto. Y un debate, a nivel de debate también. Sí, también. Bueno, pues yo estoy debatiendo. tienen que disculparnos si hay algún ruido, nuevos vecinos. En fin, espero que estén preparados, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Bien, geekers, hemos vuelto, no es que nos fuimos por mucho tiempo tampoco. Sobre la temática de hoy, ¿por dónde vamos a empezar, Dani? O sea, ¿por dónde nos adentramos en esta comunicación de hoy que tenemos con los geekers? Creo que hoy, bueno, ya sabiendo lo que es el tema que se va a tratar, podemos hablar de historia, de dónde se genera el primer cómic, cómo empieza esa historia narrada por medio de ilustraciones. Bueno, es que hay un debate bien candela ahí, bien fuerte, porque todos quieren tener la razón, ¿no? Todos quieren ser pioneros en quién inició el cómic. Claro, y más ahorita, que está tan de moda. y es algo común en cuando son materiales tanto literarios como en cualquier invento. Sí, bueno, que mira, yéndonos un poquito lejos de esto, la gente cree que, bueno, hay gente que cree que los cuentos de Disney son de Disney, y no. No. Están los hermanos Green, está, no recuerdo el que hizo Mowgli, que se murió hace ya unos añitos, que casualmente dejó un video por aquí arriba donde habla al respecto. Todos esos cuentos ya existían, Claro. y a su vez esos cuentos estaban basados en otros cuentos. Los cuentos, como el que hablamos en el episodio anterior, uno de los episodios que ya De las grabamos, adaptaciones, sí, que la historia de Cenicienta es basada en una historia de Cenicienta, sí, es Cenicienta. de gatos o algo así que En en Italia. Nápoles, que era un italiano y un alemán se basó en eso. Exactamente, sí. Alemán, era alemán. Era alemán, claro, recuerda que estamos hablando de Camila Cabello. Ah, cierto, sí, sí, cierto. y nuestra hada madrina que es estilista. Hace las uñas. Bueno, el hecho es que aquí sí vamos a dar la información y ustedes mismos escogen quién es el primero. Y comenten ahí. Y dejen en comentarios cuál es su opinión. Miren, el hecho es que en 1897 sale el primer cómic y en Estados Unidos, en Norteamérica, el cual voy a leer porque es impronunciable, bien difícil. Yo lo tuve aquí en una chuleta. Se llama The Katzenjammer. Katzenjammer Kids, The Katzenjammer Kids. Igual yo lo voy a dejar escrito ahí en la pantalla porque está completo. Fue en el año 1897 el primer cómic y fue a color. Siempre los cómics norteamericanos ¿cómo se llama? Se dejaron conocer por estar a color. Claro. Luego en el año 1929 fue el primer cómic europeo, que se dio a conocer por las características muy basadas en el cómic estadounidense, pero manteniéndose en blanco y negro, muy parecido al manga. Claro, estilo totalmente americano a nivel de dibujo, pero manteniendo el estilo manga de estar en blanco y negro y mostrarte la portada a color. Claro, incluso la primera revista de cómic europea, que era un estilo franco-belga, fue Tintín. Tintín es el perro. Ajá, sí, eso, que es como un Indiana Jones, pero adolescente. que había uno que el protagonista era pelirrojo, ¿no? Y tenía como que tres pelitos en la y cabeza. tres pelitos. Bueno, de los primeros cómics, por lo menos ya llevándolo a Europa, era Tintín, que incluso el estilo que se creó fue franco-belga, era línea clara. Claro, que apenas se alineaba y se dedicaban al color y se interno. dedicaban al color interno, exacto, de todo lo que era el paisaje. Y eso fue como quien dice el boom de la historieta franco-belga, que se implementó ya en lo que fue 1929, 1930, que fue cuando empezó a salir los cómics, más que todo en revistas.
Bueno, Y más adelante fue que empezó a tener su propio tomo. De hecho, la tapadura. pero lo que pasa es que ahí no se denota la distancia, pero yo aquí tengo una colección de figuras de plomo. Tengo tanto de Marvel como de DC, pero el grueso de la colección es de cómics italianos. Y hay una sección, lo que pasa es que es la que tengo más olvidada, que es la que tengo más hacia abajo. Para pegar todo, ¿vale? ¡Qué chinazo! Vamos, yo fue loco, ¿vale? Censura. Son historietas cómicas. Salían en los periódicos y eran para niños. De hecho, luego empezaron a salir lo que eran los tomos, por lo menos en Italia pasó de esta manera. Salían tomos que eran, más o menos así, son basados en lo que era Mickey. Una copia de Mickey Mouse. Tenía otro nombre, se llamaba Topolino. Mira que hay un cuento muy particular con... Pero termina eso ahí para echarte el cuento. No, lo voy a tener porque coño, yo era niño, yo más o menos me acuerdo. De hecho, hoy en día los viejos le dicen a los cómics los Topolinos. Porque era la revista de la historieta cómica de ese momento. Es como que la gente que dice, no, el Nestí, y no es Nestí, es Lipton. O es otro de Durazno, pero le dices Nestí a todo porque es la marca que conoces. Bueno, claro, eso fue lo que pasó. Pero un amigo mío, bueno, de Baker, él una vez fue trabajando, estaba en la empresa Lipton y todo el mundo pedía la Nestí. Tú me has contado, ¿sabes? Sí, incluso las de protocolo le dijeron, mira, si vuelven a decir Nestí no la vamos a nadie. Y yo como que, bueno, ya va, saluda a mi hermano Baker, ya estamos aquí. No, bueno, y vamos a darle así un enlace al podcast que hicimos juntos, porque nosotros hicimos un crossover ahí. Un crossover ahí, lo de saber qué son los superhéroes y creamos uno. Endógeno. Totalmente endógeno, de Krakosh. Bueno, ahí me risa, ahorita que nombras a Topolino, hay un cuento particular, bueno, esto pasó en hechos reales. En Italia, cuando era la época de la Segunda Guerra Mundial, obviamente el impacto del cómic, de la tira cómica... En los 40, dices tú. Claro, de los 40. Ya la tira cómica ya era parte de la cultura, o sea, del día a día de la persona. Bueno, ya tenía unos cuantos añitos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que el partido fascista de ese momento, que era Mussolini, ellos vieron ahí como un movimiento propagandístico brutal y que iba a hacer contrapartida, incluso en contra del nazismo. Claro, no, y del partido fascista de ellos como tal, pues de manera interna. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos, viendo el auge del cómic, prohíben algunos. Claro, hay que estar consciente de una cosa, que cuando son épocas donde muy rudas, obviamente lo que es la comedia es lo que sale. Pero la sátira, más que claro, todo. yo puedo entender o sea, no lo puedo entender porque no lo aplaudo, claro. No es algo de lo que estoy a favor. Pero yo puedo entender que, bueno, el partido fascista italiano me diga, mira, ¿sabes qué? No me vas a publicar Capitán América en Italia. No. Entonces, eso lo puedo aceptar, o sea, lo puedo entender, ni siquiera aceptar, lo puedo entender. Pero ya de ahí a que me vengas a eliminar historietas, lo que pasa es que la sátira era muy ruda. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Hay un cuento en particular con Topolino, porque ese era uno de las historietas que iba también. Claro, porque era del mismo grupo, pues. Y los hijos de Mussolini eran muy fanáticos, adoraban al personaje y yo digo como que no, déjalo quieto Topolino. ¿Y no se le echó Hitler, weón? Coño, no sé, pero ni Mickey se le echó porque ese es como una versión italiana de Mickey. Claro, sí, lo que pasa es que el dibujo es distinto, pero sí, es que a Mickey Mouse en Italia no lo conocen como Mickey Mouse. Es Topolino. Lo conocen como Topolino. Y aquí Topollillo. No, Topollillo es italiano. Bueno, era un programa de juguete, pues. Un juguete que era un ratón también, pero un ratón nazi porque era catira. Sí. Bueno, pero es que ahí cuando vemos el impacto de la historieta en lo que es Europa en esos momentos, incluso en el año 1865 fue por lo menos la primera tira cómica española. 1865. Claro, pero no está registrado como cómic. Exacto, eso es lo que iba a decir. No está registrado como cómic, pero en España, en esa época, sí, está bueno. En España, las tiras cómicas eran dibujos netamente de sátira política. Y el estilo de dibujo era lo que conocemos como caricatura. Es lo que muestran en Mafalda. Un dibujo que representaba mucho. Exacto. Cuando mucho, cuatro cuadrículas
y que no te decían mucho, pues tú entendías el contexto. Es muy lo que mostraron aquí con el Chico Bipolar, aquí en Venezuela. Exacto, ¿sabes? incluso en Argentina Mafalda es un ejemplo de eso. Claro, de luego- ese, evolucionó. claro, evolucionó y tiene esa comedia ahí, Negra, sí, negra exacto. ahí que tú lo vas a entender sin tanta Entonces, vamos a hacer un recuento. En 1897 sale el primer cómic americano Ajá. que se llama es que me cuesta. The Katzenheimer Kicks. Katzenheimer Kids. Eso mismo. En 1897, es decir, casi 1900. Casi 1900. En 1929 sale el primer cómic europeo franco-belga. Sin embargo, en el 1865, inclusive antes de salir de Katzenheimer en Estados Unidos, sale un cómic satírico en España. En España y también en Alemania también estaba esa movida. Lo que pasa es que, 1865. claro, el contenido alemán ese es del siglo XVIII también, ya finales, era también pura sátira, pero era más política y religión. Bueno, te voy a cachetear en cuanto a años. Porque bien sea el primer manga salió en 1902 oficialmente en Japón. Claro. 1902. Es decir, pocos años, ponte tú unos 5 años aproximadamente, después de la salida del primer cómic. Es decir, que cronológicamente en salidas tenemos al cómic americano, luego el manga y luego el cómic europeo. Sin embargo, los mangas, si de haber vamos a sus inicios, ya en 1600 existían dibujos al estilo manga que se usaban en las casas de personas adineradas y casi siempre se usaban para mostrar lo que era la historia de la familia. Y ahí allí fue que nació el dibujo manga como tal. Claro, no como historieta, no como algo que cuenta una ficción, Como una narrativa, pero sí existió. Claro. Entonces ya eso queda de parte de ustedes decidir, para ustedes, cuál fue primero. Claro. Cronológicamente, a ver, al meollo del asunto, es primero el cómic europeo porque fue cuando se publicó, vamos a decirlo así. Pero ustedes Incluso pueden decidir. hubo uno en el siglo XVI que fue por un ilustrador inglés que creó, o sea, que hizo su primera tira cómica, pero fue algo así como para mostrar lo que era el momento, el modernismo a las personas, pero no fue algo así que digamos, ok, eso es un cómic, no, o sea, él hizo su dibujo igual como hicieron los alemanes y los españoles y lo dejó ahí. Bueno, Pero el manga, la diferencia es que el manga ya tiene una historia en sí, ya tiene una narrativa en sí. pero es que no nos vamos tanto a eso, porque fíjate que yo quise ser buena gente y no hablar de esto, ¿vale? No, pero es que este es horario censurado. lo que pasa es que el manga, hermano. El que es arrecho, porque fíjate, por ejemplo, vamos a irnos a la perversión. En el año 1970 sale el primer manga hentai. Ajá. Sin embargo, en el periodo Edo, si no me equivoco, bueno, después ya investigaré de nuevo, pero bueno, creo que en el periodo Edo en Japón, en los años 1600, casualmente, cuando se implementó el manga para las narrativas de las historias familiares, Cuando también se tiraron- usaba, cuando también se tiraron- usaban los burdeles, en las casas de compañía, para mostrar afrescos sexuales, pues, ¿sabes? No ponías fotos, hoy en día en los burdeles te ponen fotos de las muchachas, de las muchachonas, en esa época ahora se usaban dibujos, Bueno, al estilo manga. Claro, ese fue la primera revista Playboy del mundo. La primera lista del programa. Pero ya va, que, bueno, no sé si los norteamericanos, pero por lo menos en Italia, que es donde yo más he comprado cómics europeos, el estilo erótico existe, el cómic erótico existe. En los años 50, tirando a los 60, ya existían historietas eróticas en... Claro, es que en ya Europa. va, mira, es que si Italia y Francia fueron si los lo que primeros. es Italia y Francia no hay algo que sea erótico, coño, hay algo raro, eso es mentira. Coño, Ya, ¿dónde está ¿de dónde es el Marqués de Sade? ¿Quién? Y nada más yendo a ver quién es el Marqués de Sade, coño, ya usted sabe que ahí El hay... Marqués de Sade. De Sade. De Sade, ¿dónde es? Bueno, ustedes saben, búsquenlo ahí, yo no voy a decir quién es el Marqués No, de no, Sade. bueno, búscalo aquí mismo. Eso Muy bien. Pero bueno, es un marqués que era un loco, él incluso hizo un Es libro. un escritor. Claro, pero él es Me un hizo marqués en escritor, serio. pero es francés. Claro, Era por eso. francés. Y él tiene un libro que si usted lo lee, 50 sombras de Grey, toda esa vida que ustedes se lean por ahí, eso no le ve el culo. El ese bien, carajo. el No, bien no, no. no, hermano, si te tiraste una dieta, hermano. Una dieta que cumplían. Es arrecho, ni los Herbalife te dicen esa vaina, weón, el marqués de Sade. Bueno, está bien. Bueno, está entre los libros más polémicos del mundo, así como Bueno, entre sí de Lo perversión. que pasa es que incluso el cómic europeo
que no haya llegado a tiempo es muy raro, porque es algo muy de la movida francesa Bueno, mira, por lo menos Dylan Dog, que es un cómic italiano ambientado en Londres, en Inglaterra. Bueno, en todo el Reino Unido porque él viaja bastante en sus cuentos, pero tiene residencia en Londres. Scotland Yard. Sí. No, y bueno, yo me leí que tú, por ahí, que tú me prestaste, La neblina, muy bueno. la neblina. Tardé un pelito Bueno, es italiano. Es italiano. Pero Bueno. sí, es bueno, es bueno. Y él, por lo menos, yo no he leído un cómic de Dylan Dog que no tire. En serio. O sea, que no tenga. O sea, no sé si es el crossover que hizo con Batman, porque yo compré las historietas del crossover que sucedió con Batman, donde se enfrentan al Joker y a Xabaraz, que es el villano de Dylan Dog. Lo tengo en Italia todavía, no he podido traerlo por cuestiones de pandemia y demás. Y no lo he leído. Pero yo no he visto ningún cómic hasta ahora en donde ese coño madre no tira. Creo que ese es la niebla, pero... ¿No tira el de la niebla? No tira. No me acuerdo. Estoy casi No. seguro que sí. O por lo menos Bueno, que sí. yo sé que estaba con la carajita ahorita que me acuerdo, Ah, pero no pasó nada, no estoy pasó casi- nada. No sé, puede ser. Pero de hecho, bueno, en muchos hay relaciones. Sí. Claro, no te lo muestran, pero sí lo insinúan. Ahora, donde sí te lo muestran, y a mí me pasó una vaina, yo estaba chamito, yo no tenía ni 8 años. Y yo estaba con mi papá, estábamos jodiendo en un sitio muy familiar, donde mi papá vendía mercancía pues, de ropa y demás. Y estábamos como que en el depósito donde estaba él hablando con sus amigos. Y yo, coño, a mí se me mostraron los cómics. Y yo tenía mi Topolino, estaba leyendo mi Topolino, estaba aprendiendo a leer. Y dije, coño, yo no terminé esta vaina ya, busca otro. Ay, con vainas de la vida yo llego y agarro un cómic de los de mi papá, porque mi papá leía mucho que eran historietas, ¿cómo se llama? Del lejano oeste, Ajá. como Tex y esas vainas. Y ya hablaremos de eso más adelante. Y no, bueno, yo agarré una historieta erótica. Coño. Y vi cómo la caraja le echaba un mamerto al loco en pleno cómic, hermano. Una felación Una ahí. felación. O sea, tú nunca habías visto Nunca, una mano. felación ni una teta que Nunca. distinta. Nada. Yo me enteré que la mujer se metía en el chaparro en la boca fue con esa historieta cómica. Ok. Esa historieta erótica. ¿Qué te parece? Para que vos De veáis. tiempo inmemorable. yo nací bajo la perversión. Y me imagino que tú en tu adolescencia te encantaba ver esa cosa. No, si supiera que a los 8 años yo vi una mamá de huevo. ¿Qué vaina? Pero artística. Artística. En blanco y negro. En blanco y negro. Que hay, ahorita que tocamos el tema del color, hay algo con el europeo que no necesariamente todas las historietas son en blanco y negro, pero sí mantienen un mismo formato de dibujo. Bueno, yo he visto todos. En general. Mira, yo los cómics que tengo de europeos son Diabolic, que tengo unos cuantos, que casualmente tengo la camisa aquí puesta. Es en blanco y negro. Dylan Dog es en blanco y negro. Creo que el único que es a color de Dylan Dog es este crossover que hizo con Batman, pero no estoy seguro porque no me ha llegado. Tex. Hay una edición especial de Tex que es a color, que casualmente la tengo aquí y la voy a mostrar. No hay un tomo. Bueno, ahí está. Sí, Y, coño, puede verse aquí. Muy buenos colores, muy buen color. Muy buen dibujo. Muy buen dibujo, muy buen color. Claro. Mira, un John Wayne. Es un Clint Eastwood. Clint Eastwood italiano. Un Clint Eastwood italiano. Que por lo menos Tex, al igual que estos cómics Diabolic y lo que es Dylan Dog, los italianos se dan a conocer mucho porque rompen los estereotipos. Incluso el primer cómic italiano que hubo, el protagonista era afrodescendiente. Uy, me daste fuera de base, Sí, eso no lo sabía. El nombre es por B. Y es raro que no aparezca en mi colección de Sí. cómics italianos. Y eso ocurrió exactamente en la década de los 30. Era afrodescendiente. Y entonces ahí como que ya en el... ¿No te acuerdas el nombre? Porque, o sea, me suena el nombre era por la vera, como Blue Bill, algo así. Ya se lo vamos a buscar. y vamos a dejar. Billboard Bull. Billboard Bull. Pero, hermano, yo no llegué a leer este cómic porque yo, obviamente, no había nacido. Eso fue antes de la Segunda Guerra. Pero yo creo que llegué a ver comiquitas de esta vaina. Si no, que me corrija mi mamá cuando vea este video. Señora Matilde, por favor.
Pero sí, loco. Sí me suena, De hecho, yo obviamente voy a colocar el dibujo en la pantalla. Bueno, dibujo sumamente básico. Ya. Si hay alguno aquí que es cree en lo políticamente correcto, no vea el dibujo porque se va a ofender. Sí está ofensivo. Bueno, que eran los años 30. Eran los años primero, era principio de los 1900. Es un estilo de dibujo y lo otro es comedia, hermano. Es comedia, ya. Sátira, sí. Sí, bueno, sí. Pero Sí. está heavy el dibujo. No, lo que pasa es que es lo que denota, por lo menos a los italianos, a ellos les gusta eso, de romper estereotipos. Sí, la verdad es que sí, como Son muy digo, críticos. rompe el estereotipo con lo que es una historieta erótica, rompe el estereotipo con lo que es una sátira con un protagonista negro de afrodescendiente. Claro, y un Constantine inglés Un que Constantine viene inglés. y es necrófilo también. Pero es que fíjate que cómics italianos, por lo menos y luego sí cambiamos temático, porque si no se va a convertir en un video de solo cómic italiano o solo cómic europeo. Como tal, ellos nunca ambientan los cómics en Italia. Max Friedman es en Francia, Dylan Dog es en Londres, Julia sí es en Milán, Tex es en el lejano oeste, el comandante Mark es por el Caribe, Grande Belek es ambientado en lo que fue la guerra en Estados Unidos contra Inglaterra. No, mentira, en la guerra civil de Estados Unidos, norte contra sur. Norte contra sur, o este contra este, no recuerdo. Bueno, en fin, de Estados Unidos, norte contra sur. En fin, ellos muy poco ambientan allí. Igual que Tintín. Tintín es por todo el mundo. A diferencia del cómic americano, que además es que se inventan los lugares. Sí, Bueno, eso te inventas Metrópolis, te inventas Gotham, Gotham, te inventas Wakanda. DC tiene un poquito más de merecimiento allí en Sí, inventar porque- ciudades, por ejemplo Star City, tienen Ciudad Central. Ciudad Central. ¿Dónde es que vive? Porque Kara, la prima de Superman, no vive en Metrópolis. National City. National City. Ujú. No, y bueno, Ya, el cómic americano, a diferencia del europeo, el cómic americano, digamos que tiene una forma también de buscar, de dar un mensaje, pero no tan fuerte como lo puede ser el europeo, pero sin embargo te lo deja ahí. Pero es que ya va, que el cómic europeo creo que no ha avanzado tanto como avanzó el cómic como el americano. americano. Porque si vas viendo, el cómic europeo se mantiene en el hecho de que cada historieta es un cuento distinto, muy pocas veces hay una continuidad. No hay una serie. No hay una serie, por lo menos está Planeta de los Muertos de Dylan Dog, que es una serie hasta ahora de 5 números y es la única que me he conocido. Pero por lo menos Marvel y DC siempre te sacan series, Dark Metal, Crisis en Tierras Infinitas. Y tú ves que lo dije por edades, que si la edad de oro de DC. Claro, porque la edad de oro era cuando estaban los primeros héroes que luego héroes. mandaron a Tierra 2, porque tuvieron que hacer un reinicio, luego vinieron los nuevos 52, que fue un nuevo reinicio. DC fue muy pionero en lo que es la existencia de muchos multiversos, de muchos universos. Marvel siempre les daba un reinicio muy al estilo Capitán América, tipo, bueno, estuvo congelado, bueno, hubo un salto de tiempo, pero se mantenía una misma línea temporal, no saltaba en otros universos. Eso es algo muy de DC. Sí. Ojo, cómic americano no se mantiene únicamente en Marvel y DC. No, hay otros muchísimo. cómics americanos como por Dark ejemplo... Horse, por ejemplo. bueno, sí, claro, está Spawn, está Hellboy, uno inclusive muchos más olvidados que probablemente no sepan que existen, que es Hombres de Negro. Hombres de Negro tuvo su propia serie de Sí. cómics, fue un cómic inicialmente. Umbrella Academy, El legado de Júpiter, Invincible. Había otro que me gustaba mucho que creo que se llamaba Clase Mortal. ¿Cómo es? Death Class. Bueno, que inclusive tuvo una serie, una primera temporada que a mí me gustó muchísimo y no la cancelaron, que estaba María Gabriela de Faría. Sí, es que la serie en sí la pasó Sci-Fi. Por eso digo, o sea, el mismo Depredadores Y Aliens, sí, claro, ahora creo que los compraron. Los derechos creo que los Lo tiene DC. DC creo que Sí, tiene. porque hubo un crossover, Con creo que Batman. era con Batman Batman y Superman. de Alien. Ujú. No, era Depredador. Creo que estaban los dos. Pero y una calidad de dibujo, hermano. Ah, no. Pero si a nivel de dibujo vamos, claro, esto es muy de gustos. Creo que me quedo con el cómic americano. Sí. Me gustan mucho los colores, me gusta mucho la ambientación y me gusta mucho el dibujo. El manga, muchas veces por ser en blanco y negro
y por ser muy sutil es difícil diferenciar los personajes, porque dependiendo del manga todo personaje tiene el mismo estilo. Claro, yo pensé que era porque todos eran igualitos. Yo pensé Porque que no era son por eso. japoneses, yo no disfruto japoneses. No, que ese es otro tema de los asiáticos. Te ponen los ojos de este manga. tamaño. No, ellos a juro quieren hacer occidentales. Claro, lo que pasa es que Pero ya es algo más cultural, al ¿no? ellos no Pues. ser así, o sea, por ejemplo, una mujer atractiva para un japonés es todo lo contrario a un estereotipo de chica japonesa. O sea, ojos achinados pequeños, no, papá. Ojos grandes, bellos. Teticas pequeñas, no, papá. Grandotas. Melones, hermano. Melones. Mientras más teta, mejor. Yo con más de 2 me cago. Obvio, ya. Mira, con más de 2, ahí sí tiene sentido el mismo universo. Ya yo lo he dicho. Pero lo que sí voy a decir es que tocan temáticas, algunas ridículas y otras bien delicadas. Como por ejemplo, estamos diciendo que ellos han avanzado, también el cómic europeo se quedó más estancado, por lo tanto el manga, que vamos a llamarlo cómic asiático, como quieran decir, igual, yo sé que para muchos manga y cómic son cosas distintas, pero vamos a tomarlo en cuenta como iguales en este momento para poder seguir conversando. Es el estilo de dibujo, ya. Exacto. El cómic americano en sus inicios eran cosas muy sencillas. Veías a Superman levantando un carro, rescatando a un banquero. Un gato, una cosa. Sí, ya. sí, esa Una mariquera. tarea sencillita. Luego llegamos a multiversos, crisis de tierras infinitas, Ajá. como en luchas galácticas en contra de seres inimaginablemente poderosos. Entonces, coño, hay una trascendencia total. El cómic europeo se mantiene y el manga tiene muchísimas vertientes. Lo que es por lo menos el cómic americano tiene casi siempre acción, o lo que es lo que conocemos, los superhéroes, Sí, es lo que más se mueve. Pero el manga tiene mucho trasfondo, tiene muchísima cantidad de, vamos a llamarlas, subdivisiones. No, ellos tienen mucho sentido de arraigo porque todo lo que presentan en un manga tiene que ver con algo de ellos en particular. Sí, bueno, por lo menos Dragon Ball, los japoneses quieren volar, juro. Ese es uno. Naruto, ve que salta como 4 árboles y yo, oye, vale, poco de colas atrás. sí, ese coño, no. Oh, Primero. ajá. Pero claro, y por lo menos cuando te hablan de locaciones, de un fantasma o una figura en particular que de repente tiene una historia que tiene como 8 siglos que empezó. Entonces siempre hay como un guiño a un personaje, un elemento cultural de ellos que representa el manga. Bueno, que es el mismo zorro de... ¿Cuántas colas que tiene el zorro de El Naruto? 9 colas es una historia, incluso coreana. Inicialmente coreana. Y por lo menos ahí hay me pasa que esa es una princesa que la han tomado en varios mangas, pero en Naruto, lo que lo hayan visto, ahí sale Kaguya, que es un personaje que aparece mucho más adelante, cuando terminando Naruto, y es uno de prácticamente el principal villano. Y Kaguya en su historia es una princesa que estuvo hace años y aquí la representa como una figura que viene de la luna pero también se dice Pero es que que la princesa de la luna es un cuento. Es un cuento, es un cuento, así tal cual. Y de hecho hay un anime que es un shoujo. Le dejo un enlace para que vean para los que no saben lo que es un shoujo. Bueno, es una historieta es un manga y un anime shoujo. Que ahorita de verdad no recuerdo el nombre y me da una rechera porque me gustó bastante. En donde se narra la historia de la princesa de la luna. Porque a este chamo lo atropellan por ver una muchacha y la caraja recibe el impacto del camión que se lo llevó por delante y lo salvó. Como la sayonara aquí, No. que se desaparece. Y 2 años después, ellos se vuelven a encontrar y empiezan a vivir juntos. O sea, la caraja de verdad se enamoró. Y él dice, no, pero es que tú apareciste de la nada, no sé qué. ¿No? Y él estuvo toda su vida, esos 2 años esperándola, porque él juraba que iba a volver a aparecer, quedó simplemente anonadado. Y él decía, no, ella es la princesa de la luna, pues. Ella es la princesa de la luna, Y bueno, él es bastante bueno. Lo que pasa es que tengo que ponerme ahorita a buscarlo y... Sí. Pero bueno, el tema con el manga es eso. O sea, es el estilo de dibujo y siempre tiene un trasfondo que toca temas también medio delicados a veces. Bueno, pero es que Claro, el mismo Love
Lovecraft, un escritor de libros de terror. Sí, que él ahorita tiene un común, la gente tiene Sí, una fascinación sí, tiene una últimamente con fascinación él. ese para que no entiendo tampoco. O sea, de un tiempo, de 2015 para acá, se puede decir. Yo creo que después que salió Cthulhu en South Park, yo creo que después de eso, porque... No, pero la gente tiene últimamente un tema con, o sea, con Lovecraft. Es que inclusive HBO le sacó una serie, Una Lovecraft serie. Country, donde salen muchas criaturas Lovecraftianas, se puede llamar, o sea, de Ajá, creación del universo de Lovecraft. Sí, del universo de monstruos creados por él. Y hay una zorra de 9 colas que está ambientada en Corea. Entonces, digamos que de esas leyendas no es que solamente el manga copia bases o el cómic europeo, también los libros, ¿no? Y es lo mismo que habíamos hablando de las adaptaciones de Disney de cuentos que ya existen. Y bueno, es que el mismo Gato con Botas, pana. El mismo Gato con Botas le sacaron una historieta cómica después del auge de Shrek. Entonces, quedamos en lo mismo, es reciclar, pero a nivel de arte, bueno, cada quien tiene su Claro, porque Por ti, baby. Sería Batman. y es cuando vemos la calidad del dibujo. O sea, preguntamos aquí, ¿qué prefieren ustedes? ¿El cómic americano o el europeo? el manga. ¿O el manga? También está el hecho que el manga salía al revés, ¿no? Es que Sí, también. es una vaina cultural muy arrecha. Claro, Lo más al revés que he visto es un par de amigos que te conseguiste estos días en el recreo. Eso sí Ah. está totalmente al revés. Pero, por lo menos a mí en lo particular, a mí me gusta mucho la comedia del europeo porque es muy sin asco. Ujú. Pero a nivel de comedia. Claro, a nivel de comedia, de sátira. O sea, la sátira española es brutal. Incluso si, las tiras cómicas argentinas son un vacilón. Pero a nivel de que, mira, disfrútate esta broma porque sé que te gusta. Ujú. Dame un cómic americano. O sea, para entretenerte, lo más para ti es el cómic americano, para a nivel de lectura. Tanto de lectura como de colección. Y bueno, y a nivel de series animadas, ¿no? También. Porque las series animadas de Marvel de los 90, Marvel y DC de los 90, estaban en una epicidad abismal. La serie de Superman, la Liga de la Justicia, de Marvel, Spider-Man, los X-Men. En la época del 2010 salió una serie animada que se llama Avengers, los héroes más poderosos del planeta, que está catalogada como una de las mejores series animadas. Creo que la pasaba Disney. Disney XD la pasaba Disney. en cable. Paréntesis aquí. El anime que les decía de la muchacha esta de la luna y demás se llama Tonikawa Kawaii. Tonikaku Kawaii. Tonikaku Kawaii. Tonikaku Kawaii. Fly Me to the Moon. Que yo me vi los 2 episodios y no me he visto la OVA. Aunque. Ah, bueno, ahí está. Para que disfruten un poco de una mujer de la luna. Que probablemente esté más loca Coño, se supone que es que me gustaba mucho porque la pareja se complementaba muy bien. O sea, de verdad, y me da risa también que ellos son súper pervertidos en su estilo hentai, pero cuando lo llevamos a estas ambientaciones más al mundo real, por así decirlo, ellos son bastante reservaditos. Las mujeres son muy reservadas en lo que es la cultura japonesa fuera del hentai en cuanto a manga y anime. que el gente ahí el pana. Sí. No, ya, vale. Lo que sí que veo que les encanta es el puto cosplay. O sea, les encanta que las mujeres se estén disfrazando de conejitas y esa Sí, vaina. eso sí. No, pero yéndonos un poquito a las historias, o sea, más cotidianas de ellos, si tienen historias muy, vamos a decirlo, muy bonitas, pero... Sí, oye, es que mismo, ahora no sé si por lo menos lo que fue, ¿cómo se llama la película que estuvo nominada? Creo que ganó el Oscar de anime. Your Name. No fue nominada, pero ganó varios premios, pero nada como el Oscar. Bueno, Your Name, e inclusive El Tiempo Contigo, esa fue la traducción, pero en inglés era What Evening With You. No sé si tendrán manga, porque al final son películas y no son animes, o sea, son más corticas, más compactas. Fueron muy buenas que me dejaron pegado al televisor. Y de verdad son historias muy complejas y bueno, sabes que a mí los viajes en el tiempo me encantan. Claro, bueno, lo que pasa es que Your Name tiene ahí tanto viajes en el tiempo como
Voy a la casa del lago. Sí, voy a la casa no, del y lago. la historia esa del hilo rojo y la cosa, que realmente era el cintillito de la chama que se le quedó. Eso fue muy Eso romantizado. muy romantizado, muy realmente. No, pero está esa, por lo menos Estudio Ghibli. No, es que incluso por lo menos en tema de animes, o sea, ya llevados a películas, a cine, por lo menos a mí me gusta mucho Estudio Ghibli. O sea, Sí, porque... con el viaje de Chihiro y... O sea, el viaje de Chihiro, tiene mi vecino Totoro, o sea, tiene muchas historias. Creo que hay uno que se llama El verano de Ko, Sí, es muy bueno. y hay una que es de unos mapaches, es un vacilón, pero te habla, o sea, uno se ríe por el tema de los mapaches. No, pero nada como Pero- vacas vaqueras. Mira, pero el tema de los mapaches y Estudio Ghibli es que te muestra, o sea, a su modo, aparte de que los dibujos son una belleza increíble, la crítica que hay hacia la sociedad en ese momento. Pues el tema de la película esa de los mapaches, que no sé si ese era el nombre bien, creo que la guerra de los mapaches, algo así, era cuando Japón ya se estaba volviendo una urbe. O sea, los mapaches vivían tranquilos en su bosque, todo ese pero cuando ya empezó a urbanizarse Japón, empezaron a Se perder llama terreno. Pompoco. La guerra de los mapaches, con poco. Está en Netflix, del Sí. año 1994. Sí. Entonces empiezas a ver cómo van perdiendo terreno, empiezan como a pelear con los humanos, ellos tienen la habilidad, porque según lo que explican ahí y la cultura, el mapache tiene como una habilidad de transformarse, tanto en personas como en cualquier cosa. Coño. Entonces, Super mapache. Sí, Y el coqui. Por eso que el coqui llegó al punto de tener un mapache. Mira, entonces, claro, ellos te lo disfrazan allí y ellos empiezan a buscar la manera de meterse en el mundo de los humanos, a ver cómo era la cuestión. Al final de la película, Japón se Es una termina, película. es una película, se urbaniza, ellos pierden terreno, pero y terminan siendo humanos, conviviendo con humanos, y de vez en cuando es que se ve un mapache por ahí, ¿para dónde vas tú? Y ellos ahí se reunían y estaban en una parrilla los mapaches. Madre ahí. No, está bien, está bien. Muy a lo Toretto. Lo que pasa, Dani, también es que, por lo menos yo lo que veo en esta área de los mapaches, que es Popoca, que se llama, la guerra de los mapaches, vamos a ponerlo latino, Pompoco. Si es anime, ¿sí? No está basado en ningún manga, sino es la película y ya es una historia que sacó el estudio Ghibli y bueno, capaz un cuento, una creencia y demás. Pero por lo menos el estilo de dibujo que estoy viendo aquí, y se lo voy a estar mostrando a ustedes también, es muy americanizado. Pionero del manga y anime, Dragon Ball. Claro. Dragon Ball, el estilo de dibujo que no puedes negar que es anime. Inclusive hoy en día, del 2015 por antes, que se volvió a sacar el Dragon Ball Super. Caballeros del Zodiaco, no tiene padrote. Pionero del manga y anime. El mismo Shingeki no Kyojin. Claro que es trasladar esas páginas en blanco y negro a color y a vida. Y es un arte muy arraigado. Lo que pasa es que a nivel de arte, yo sí tengo que admitir que por lo menos las expresiones que muestran los mangas son una vaina de otro planeta. De otro planeta. Y bueno, si es de escoger, como tú escogiste el cómic americano, como tu favorito, coño, me voy a apropiar de nacionalista aquí, pero, coño. el europeo. Sí, es que voy por el europeo. Claro. Porque a nivel de historia son mucho más ligeras. Ya habíamos hablado de que en el manga, por lo menos, se tratan temas bastante jodidos, pues, fuertes hasta cierto punto. Hay unos que sí son ridículos, perdónme, pero yo los veo un poco tontos. O por el estilo de manga y anime Harem, lo veo un poco tonto. Hay cosas que sí me dan risa, pero es un poco tonto. Un poco soso. Y el cómic americano es muy cabilla. Es muy jodido. Llega un momento en que hasta es difícil seguir un arco. Por lo menos yo estaba leyendo lo que era el arco de Knull, el dios simbionte de Marvel, y llegó un momento que yo, me volvió un culo, ya no sabía dónde inclinar las historias, porque tienes el arco principal, luego tienes un arco alterno, ¿sí? Entonces yo estaba leyendo la de Knull y de repente me viene un número en donde tengo que leer una aventura entre Spider-Man y Reptil dentro de la gran guerra contra Knull, porque si están salvando Un simbionte. están peleando contra unos simbiontes para rescatar unos pasajeros, ¿no? Y de verdad que sí estuvo bastante entretenido, pero llega un momento que te pierdes. Por lo menos yo, o sea, capaz ustedes no. Pero y, por lo menos yo. y nos pasó con Daredevil. Nos pasó ¿Sabes con qué? Daredevil. Yo tengo la historieta del tomo de Daredevil. Por cierto, Que tremendo dibujo. Muy tremendo buen dibujo.
Y nosotros lo leímos completo. Y este cómic en sí está basado en lo que sucedió en la serie. O sea, por lo menos en ese arco. Por Ujú, darle un en ese arco darle un documental, nombre. O sea, porque no es tal cual lo que pasa en la serie. Ujú. Pero cuando terminas de leer la historia, porque incluso ese es el último tomo, pero nosotros lo leímos desde el principio. De hecho, es un Matt Murdock más joven. Ajá. De repente termina esa serie, pero tú sabes que lo que continúa allí está en un cómic que salió mucho antes. Sí. Entonces, como que, ajá, ya, ahora tengo De que hecho, leer. este es el arco del hombre sin miedo, uno de los Ajá, primeros. De los primeros. O sea, como que, ok, ahora tengo que irme por un cómic que, bueno, vamos a buscarlo por eBay. Sí. O sea, que ese es el dato. Aquí por lo menos en el centro nosotros no tenemos tiendas de cómics. No. Todos Todo tenemos que por comprarlos por eBay. afuera, eBay, en milcomics.com, Akira Comics. O sea, entonces, eso es lo que pasa con el europeo, es que, o sea, te dan una sola historia, terminó, fino, dale, sigue tu vida. Bueno, y que inclusive Dylan Dog en varios cómics, tú piensas que el tipo ya peló bola, marico, pero no, él en el siguiente número aparece. Entonces, coño, por lo menos hubo un cómic que yo estaba leyendo donde él se lo lleva a la muerte. Él tenía un peo con el peo de la muerte de la mamá y se consigue a la dama de la muerte en una aventura y se lo lleva. Y ¿Sí? conociendo a Dylan, Mira, conociendo a Inaldo, él se agarró y que, epa, pues, pero. coño, carote, te me dio barquito de Ese barquito de agárrate, ¿sabes qué? Más 3 monedas, chicos. Lánzate una cerveza, ey, una por mí. Que te quieto. Tú estás conmigo, tú estás conmigo. De eso muerto haciendo cola ahí. Ya, lo quieto. Mira, Eso es el cola en mercado. mira, el resting está cerrado. Hoy. Vacaciones, se muere mañana. Se muere mañana. Mañana, te mueres. Bueno, entonces yo digo, un liquitín y la mató. No, entonces yo dije, sí, man, marico, se acabó Dylan Dog. A la semana siguiente compré el siguiente número y dije, este mamagüey sigue vivo, ¿ah? Claro. Entonces, ¿Y la muerte? La muerte, bueno, no se sabe. Sí hacen referencias a aventuras anteriores. Muchas veces nombran cosas que ocurrieron en historias anteriores y fino. Pero continuidad así como tal, muy poco. Creo que el único, por lo menos, de Dylan Dog que he conocido que tiene una continuidad constante es el Planeta de los Muertos, que lleva 5 números hasta ahora. Y es un Dylan Dog, es una historia de un Dylan Dog cincuentón. O sea, ya cierta viejo. edad. Sí. De hecho, ya Groucho, que es como su Robin, su Ah, compañero, el gordito. el bigotudo, Ajá. y murió. Oh. De hecho, era el paciente cero de los zombies de esa historia alterna. Bueno, entonces yo creo que yo dije el europeo, tú dijiste el americano. Por favor, déjenos en comentarios su opinión, cuál es su cómic, bueno, su tipo de historieta favorito. Y si las cagamos en algo, pues, pero yo creo que no. Si les gusta el estilo europeo, Americano. el manga americano, díganlo. Sí, porque esto va a pasar. Pueden escribir ahí. Mira, chicos, eso no es cómic, chicos. El manga es manga. No es cómic. Es una historieta, es una historieta. Es un estilo de dibujo. Pero pueden decirlo ahí. Puede ser lo que quieran. quieras. Pero el hecho es que nos dejes tu poderoso like, que nos ayuda muchísimo. Deja en los comentarios todas tus opiniones, claro que sí. Y te dejamos las redes sociales tanto en la pantalla como en la descripción del video. Suscríbete si no lo has hecho todavía y dale a la campanita, pues si no, no te vas a enterar de una cabeza de cuerpo. De eso. Bueno, sin más nada que agregar, soy Jan Catapano Daniel Pineda. y esto fue La Habitación Geek.